voy a hablar de las meninges cefaloespinales, que prácticamente terminamos todo lo que es sistema nervioso, porque luego ya viene un tema que es el otro, la pancreas. Entonces, la meninge cefaloespinales, si queremos darle una función, tiene tres funciones básicas, que son protección, fijación y nutrición, ¿no? De una forma distinta a lo que quizás entendemos como protección, fijación y nutrición, pero al final de cuentas lo hace. Como ustedes saben muy bien por sus profundos conocimientos de donde le hayan enseñado eso, nosotros tenemos tres meninges de afuera hacia adentro. La más externa, que es la más dura, es la dura madre, que también se la conoce como paquimeninge, ¿no? De ahí sigue la aracnoides y por último se encuentra la pía madre, que está íntimamente pegada al sistema nervioso. La aracnoides y la pía madre tienen un origen embriológico similar, a diferencia de la dura madre. La aracnoides y la pía madre provienen de la... ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen embriológico? ¿Ustedes qué vieron? No, la hoja embrionaria. ¿De dónde proviene la mayor cantidad del sistema nervioso? ¿Ectodermo, mesodermo o endodermo? Ectodermo. Entonces la aracnoides y la pía madre provienen del ectodermo, mientras que la dura madre proviene del mesodermo. Por eso la dura madre es totalmente distinta a la aracnoides y pía madre. A la dura madre se la llama también paquimeninge, y a la aracnoides y pía madre, por ser muy parecidas y tener un origen embriológico similar, también algunos la llaman en conjunto como pía aracnoides o leptomeninge, ¿ya? Paqui significa duro, porque se llama paquimeninge, porque es la meninge dura, y lepto significa blando, por eso se llama la leptomeninge, porque son las más blanditas. Entre ellos comienzan o hay espacio. La dura madre se encuentra íntimamente por debajo del hueso. Usted sabe que el hueso generalmente tiene una telita que lo cubre. Esa telita que lo cubre es el periósteo. Cuando usted come pollo, usted puede raspar el hueso y se ve que tiene como una telita sobre el huesito del pollo. Asimismo, todos nuestros huesos tienen una telita que lo cubre que se llama periósteo. Esa tela se encarga de nutrir al hueso. Esa tela también se encarga de ayudar a la cicatrización del hueso. El hueso también cicatriza. Cicatriza de una forma muy dura, se llama callo óseo. Pero el hueso del cráneo solamente tiene periósteo por fuera, por dentro no hay periósteo. ¿Por qué? Porque la dura madre desplazó al periósteo. O sea, la dura madre hace de veces de periósteo en la parte intracraneal. ¿Por qué? Porque ya le dije, ¿no? El periósteo en el hueso, ¿para qué sirve? Para nutrir y para cicatrizar. Cuando se rompe el hueso, así usted no se haga nada, gracias a este periósteo se va a formar una especie como de cicatrización dura que se llama callo óseo. Pero ese callo óseo solamente se va a formar por fuera. Porque ¿qué pasaría si yo tuviera periósteo por dentro del hueso? Se fractura el hueso y me crearía un callo óseo también hacia intracraneal. ¿Y cuál es el problema del intracráneo? Que dentro del cráneo los elementos que están ahí son suficientes. O sea, el intracráneo ha sido creado solamente para contener lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Todo lo que hemos estudiado. Cerebro, cerebelo, tronco, venas, arterias, elementos del sistema límbico. Todo lo que hemos conversado. Pero está así, justito. Si existe algo extra, me invento, siendo un poco exagerado, un alfiler yo pongo dentro del cráneo, no entra. Y si lo quieres meter a presión, ¿qué va a pasar? Que los elementos normales van a tener que desplazarse hacia otros lugares y eso podría ser mortal. Entonces, si yo me fracturara el hueso y tuviera periósteo por la cara intracraneal, se formará un callo óseo. Eso ocupar espacio, empujar a los elementos intracraneales que ya hemos conversado en todos estos casi 4 meses que hemos compartido y pudiera incluso matar al paciente. O sea, algo normal que puede pasar en la piel, en los huesos de la mano, en cualquier parte del cuerpo, puede ser mortal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La dura madre dijo, no, tú no me vas a formar callos intracráneo porque luego me muero. Entonces la dura madre desplazó el periósteo y la dura madre hace las veces de periósteo, pero es madre, no sirve para nutrir, no sirve para cicatrizar el hueso. Simplemente lo que ella quiere evitar es que se forme un callo óseo intracraneal. Entonces los huesos del cráneo, a diferencia del resto de huesos del cuerpo, solamente tienen periósteo por fuera, por dentro está la dura madre. ¿Ya? Entre la dura madre y el hueso se forma un espacio que es virtual. ¿Qué quiere decir? Que generalmente es un espacio que no existe realmente. Simplemente está ahí, pegadito. Ese espacio se conoce como espacio epidural, extradural o peridural. Entre el hueso y la dura madre hay un espacio que es virtual, que se llama epidural, extradural o peridural.
mientras más pasa el tiempo, digamos que el tamaño del hueso y el tamaño de la dura madre, es un espacio virtual, y mientras más pasa el tiempo, la dura cada vez se va pegando más al hueso, se va adosando más al hueso. Cuando yo opero cráneo, por ejemplo, un joven de 20 años, 18 años de edad, yo sé que sacar el hueso va a ser fácil. Yo saco el hueso y simplemente sale. Se separa fácilmente de la dura madre. Pero si yo voy a operar a un paciente adulto mayor de 80, 85, 90 años, 70 años, a una edad bastante considerable, yo sé que va a ser complicado sacar el hueso. A veces incluso tratando de separar el hueso de la dura madre, la dura se va a romper. Y toca luego suturar la dura. Y cuando uno trata de retirar el hueso se despega, como cuando usted despegara dos elementos que están muy pegados, suena, ¿no? Ese sonidito que hace es porque mientras más pasa el tiempo, mientras más años pasan, la dura madre cada vez se pega más y más al hueso. O sea, mi dura madre está mucho más pegada al hueso que la dura madre de ustedes, porque evidentemente yo soy mayor que ustedes. Y la dura madre de mi abuelita, que ya tiene, si Dios permite, en septiembre 84 años de edad, está muchísimo más pegada que la dura madre mía. Mientras más pasa el tiempo, la dura se pega más y más y más hacia el hueso. Entonces, el espacio epidural es un espacio virtual, un espacio que cada vez desaparece. Luego sigue el aracnoide. Entre la dura madre y el aracnoide está un espacio que se llama el espacio subdural. Entre la dura madre y el aracnoide. Luego sigue el aracnoide y la pia madre. Entre el aracnoide y la pia madre está un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Y por ese espacio subaracnoideo, que lo conversamos, y usted lo sabe, si no lo vas a ver, por ahí pasa el líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, el espacio epidural es un espacio virtual, el espacio subdural es un espacio medianamente real, o sea, no es tan virtual como el espacio epidural, pero no es un espacio tan notorio. Ahí por ahí pasa algo que luego veremos. Mientras que entre la aracnoide y la pia madre está el espacio subaracnoideo, que por ahí sí que circular lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos claros aquí, no? Ahora, vamos a conversar un poquito de cada una de estas medidas. Hablemos de la más externa, la más dura, y la que realmente cumple con a mayor cabalidad el tema de protección. Por eso es protección, la dura madre es súper buena. Yo, por ejemplo, si yo voy a operar a un paciente y me dice, doctor, el paciente ha hecho una neuroinfección, o sea, infección del sistema nervioso, yo puedo decir que si la dura madre no se abrió, es muy difícil que haya una infección del sistema nervioso. O sea, para que pueda llegar un agente infeccioso al sistema nervioso, luego veremos otras rutas, la dura madre tiene que romperse, porque la dura madre bien sellada no va a permitir que ingresen al doctor, pero si usted lo operó, le abrió el cráneo, le sacó el hueso, colocó puntos de sutura, etc. Entonces de ley puede hacer daño infección si prácticamente el cerebro ya estaba casi que abajo. No, porque si no abrí la dura, no va a haber infección. La dura madre es tan dura y tan protectora que no va a permitir que ingrese un agente infeccioso al sistema nervioso. Ahora, si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo sí me tocó abrir la dura madre porque me tocó revisar el cerebro, qué sé yo, sí existe riesgo de infección porque estoy rompiendo la dura, estoy rompiendo esa barrera súper fuerte que impide que haya un agente infeccioso. Esa es la dura madre. Dentro de un plano determinado, sí que cumple con su función de protección. ¿Ya? La dura madre para femenino. La dura madre tiene vascularización, tiene inervación. La dura madre, usted ya sabe la vascularización más principal. Hablamos de la arteria meningia anterior, la arteria meningia media y la arteria meningia posterior, que eran ramas de la carótida externa y externa, ¿no? Hay otros ramitos meningios que acabamos de conversar, o vimos nosotros el ramo meningio hipoficiario, que es el de la vena cónica cinária, y también hay otros ramitos meningios, ¿no? Pero quizás la más importante es la arteria meningia anterior, media y posterior, y de esas tres, la más notoria, más marcada, más representativa, es la arteria meningia media. Esa es una gran protección y gran vascularización para la dura madre. Ahora, con respecto a la inervación, más que todo la dura madre está inervada por el nervio trigémino. Está inervado por el nervio trigémino. La parte anterior, más que todo por la primera rama del nervio trigémino, y la parte media por la segunda y tercera rama del nervio trigémino. La parte posterior ya más está el noveno, el décimo nervio craneal, y también se encuentran los nervios cervicales. Ahora, tanto el vaso como los nervios forman un sistema que se llama el sistema trigémino vascular. Acuérdese usted que la principal inervación de la dura madre era el nervio trigémino y forman un sistema que se llama el sistema trigémino vascular. Ese sistema es los nervios que le inervan al vaso sanguíneo, ¿ya? Los nervios del trigémino que inervan y que pueden hacer que el vaso se contraiga o se dilate. En determinadas personas, más que todo en las mujeres, a veces eso comienza a contraerse y a dilatarse de forma anómala por determinados mecanismos y es responsable de la formación de la migraña. El sistema trigémino vascular
es responsable de la migraña, por determinados mecanismos. A veces hay personas, qué sé yo, con el chocolate, con el sonido fuerte, con determinados olores, activan este sistema trigeminovascular y provocan los cuadros migrañosos que son mucho más frecuentes que en mujeres. Y que el tratamiento farmacológico está enfocado en modular o en regular a este sistema trigeminovascular. ¿Ya? Ahora, con respecto a la dura madre tiene dos capas. Una capa externa y una capa interna. La capa externa es la que se relaciona con el hueso. Por eso la capa externa es la capa ósea, que está pegada al hueso y que mientras más pasa el tiempo se pega más y más. ¿Y que forma qué espacio? El espacio epidural, no epidural, extradural o peridural. Muy bien pegado al hueso. Y también tiene una capa interna. La capa interna se relaciona con la meninge que está abajo, que sería la aracnoide. Por eso la capa interna también le llaman la capa meninge. O sea, tiene una capa externa u ósea que forma el espacio epidural y tiene una capa interna o meninge que se relaciona con la aracnoide y forma el espacio subdural. Ahora, subdural. Esta capa interna, a diferencia de la externa que es lisa, la capa interna es rugosa y tiene una especie de tabiques. Tiene una especie de tabiques que se conocen como los pliegues durares. Entonces yo tengo un tabique en todo el centro que se coloca aquí, un tabique en todo el centro que se coloca aquí, que se conoce como la hoz del cerebro. Esta es la hoz del cerebro, se ubica en la zona interhemisférica. Desde la parte más alta del cráneo llega hasta que se relaciona con la estructura comisural más importante de la cara medial del cerebro, que es el cuerpo calloso. Entonces llega juntito hasta el borde superior del cuerpo calloso, porque parece que el cuerpo calloso, como es comisural, está ahí y no deja que la hoz del cerebro baje más todavía. O sea, aquí está el cuerpo calloso, que es comisural, conectando el lado izquierdo con el lado derecho, y viene la hoz y se queda así, formando una especie de T. Esta es la hoz del cerebro. Y ahora, esta hoz del cerebro, hacia abajo y atrás, le salen una especie como de alitas que se ponen sobre el cerebelo a manera de tienda de campaña y se conoce como la tienda del cerebelo. ¿Ya? Tienda del cerebelo. Y hay una porción también que se va un poquito más hacia adelante en relación a la silla turca, que se conoce como el diafragma celar o tienda de la hipófisis. Se coloca, aquí está la silla turca, se pone sobre la silla turca. El diafragma celar o tienda de la hipófisis. ¿Estamos claros? Esos son los pliegues durales. Hacia abajo y medial, aquí no se debería, había que levantarlo, hacia abajo y medial, encontramos otro elemento que se conoce como la hoz del cerebelo. Eso en la práctica usted lo va a ver mejor. Entonces aquí está la tienda del cerebelo, hacia abajo y medial voy a encontrar otro elemento que es más chiquitito que se conoce como la hoz del cerebelo, porque también se ubica entre los dos hemisferios cerebelosos. La hoz del cerebro se ubica entre los hemisferios cerebrales y la hoz del cerebelo se ubica entre los hemisferios cerebelosos. ¿Cuál es una de las funciones de estos pliegues? Pues tiene varias funciones. Por ahí pasan los senos venosos que ya vamos a conversar, y la otra función es que se encarga de tabicar al cerebro. Al tabicar al encéfalo, más que todo al cerebro, al tabicarlo se encarga de distribuir la fuerza. Por ejemplo, usted ha visto esos tanqueros grandes de agua, ¿no? Los tanqueros grandes de agua cuando se viran, imagínese usted que el tanquero está lleno de agua, repleto de agua. Cuando el tanquero se mirara, toda esa agua que está ahí debería irse hacia el lado contrario y puede tapocar con el tanquero. ¿Por qué no se vuelve? Si ese tanquero puede estar repleto de agua y sin embargo, a pesar de que se vira, todo el agua llega allá y no tira hacia un lado al tanquero. ¿Por qué? No creo, pero han visto un tanquero por dentro. El tanquero por dentro está tabicado. El tanquero por dentro está tabicado, está dividido con paredes. ¿Y por qué tiene paredes? ¿Cuál es el objetivo de que tenga paredes? De que las fuerzas se distribuyan. Entonces, si yo tengo este tanquero hasta aquí, esta agua es la que va a golpear esta pared. Pero el agua que está acá se pega con esta zona, entonces distribuye la fuerza. Una fuerza se queda en el centro y la otra se va hacia un lado. Y eso hace que toda la fuerza no vaya hacia un lado, porque si el tanquero fuera totalmente un tubo, como se ve por dentro, todo el agua se fuera hacia una zona y volcara a ese tanquero. Entonces, gracias a esos tabiques se distribuye la fuerza. Gracias a estos tabiques, si yo tengo un accidente de tránsito, un golpe por riña, un golpe por caída, lo que sea que pase, ese golpe no va a llegar directamente hacia la zona donde está el golpe y hacia la zona donde se van a dirigir los elementos intracraneales, sino que gracias a estos tabiques se van a distribuir las fuerzas. Y eso puede ayudar a que la lesión intracraneal no sea tan fuerte como si no hubieran los tabiques. ¿Ya?
Entonces, una de las funciones de los tabiques es eso, distribuir la fuerza. Ahora, ¿qué más? Gracias a esos tabiques, o por esos tabiques, acuérdense que tenemos dos caras. Una cara externa u ósea y una cara interna o meningia. Esas dos paredes que tiene la dura madre, en determinadas zonas se separan y forman un gran ensanchamiento venoso que se conoce como los senos venosos de la dura madre. Entonces, ¿por dónde van a circular esos senos venosos de la dura madre? Miren, por ejemplo, tenemos uno, el seno sagital superior. El seno sagital superior pasa por el borde superior de la hoz del cerebro. Por aquí circula el seno sagital superior. Ese seno sagital superior, ¿de dónde venía drenando la sangre? Prácticamente de la cara lateral del cerebro. ¿Se acuerdan ustedes? La cara lateral del cerebro drenaba directamente las venas frontales, parietales, occipitales y parte de las venas temporales. Porque recuerden que las venas temporales iban a la vena cerebral media superficial, que por medio de la anatomótica superior se dirigían hacia el seno sagital superior. O sea, casi que la vena del seno sagital superior va drenando toda la sangre venosa de la cara lateral del cerebro. Entonces, la hoz del cerebro, por el borde superior, ¿qué va a circular? Va a circular el seno sagital superior, que va desde aquí, desde la parte más anterior hasta atrás. ¿Hacia dónde? Llega a una zona en donde se une con la tienda del cerebelo, aquí. Que si nosotros lo tocamos por fuera, es la tuberosidad occipital externa. La tuberosidad occipital externa. Ahí llega el seno sagital superior. Ese lugar donde va a llegar el seno sagital superior se llama la confluencia de los senos. En la época de mi abuelo le decían tórcula. Pero también le decían prensa de erófilo. Esta es la práctica, les van a mostrar, pero les contar. Entonces, ahora se llama la confluencia de los senos. Antes también se le llamaba tórcula o prensa de erófilo. Entonces, ahí va llegando el seno sagital superior. Mire usted como el seno sagital superior, mientras más atrás se va llenando más de sangre venosa. No, aquí solamente está recogiendo el lóbulo frontal, luego llega el lóbulo parietal, luego llega el lóbulo occipital, y cuando está hacia atrás, pues está repleta de drenaje venoso, cuando llega la prensa de erófilo. Por eso, mire, les cuento, cuando yo estoy operando un cerebro, si yo tengo que por A o B motivo traspasar el seno sagital superior, yo digo, a ver, si estoy en la parte más anterior del seno sagital superior, como tengo pocas influencias, yo puedo coger ese seno venoso y diga, le cojo un hilo, cojo y lo ligo, doctor, y ese drenaje venoso. La vena es olímpico, no hay nada, no hay ningún problema. Se pueden ir hacia la vena cerebral media superficial también. Pero si, por ejemplo, yo estoy ya en la mitad, yo digo, aquí ya tengo drenaje frontal, ya tengo gran parte del drenaje parietal. Lo puedo ligar, pero lo digo con miedo una y otro solamente si es ultra necesario. Tengo que ligar, porque tengo un tumor que me está infiltrando el seno sagital superior en su zona media, y si no lo quito de aquí, pues va a quedar un remanente de tumor y me va a crecer. Entonces ahí como que yo pongo riesgo-beneficio, ¿qué tal? Lo clipo un poquito, quiero ver, con miedo, con preocupación, pero puedo clipar. Pero en cambio, si yo estoy en la parte posterior, yo digo, no, aquí sí es imposible, no puedo clipar, porque ya tengo todo el drenaje frontal, tengo todo el drenaje parietal, tengo la anatomótica superior que ya me llegó aquí. Tengo también la anatomótica, ya no tengo ni cómo irme por la anatomótica hacia un drenaje externo. Y tengo ya el lóbulo occipital. Si aquí lo clipo, el paciente se muere, es un infarto venoso. Pero los infartos venosos a veces son mucho más graves que los arteriales. Aquí no lo puedo clipar. Y si es prensa de erófilo, se murió. Si tú clipas la prensa de erófilo, la tórcula, la confluencia de los senos, eso ya es muerte total. Entonces, mire usted como yo tengo que recordar la parte anatómica de este drenaje venoso para saber cuándo clipar. Yo digo tercio anterior, que es por delante de la sutura coronal, sí lo clipo. Tercio medio, que es entre la coronal y la artroidea, solamente si es ultra necesario y con miedo. Pero tercio posterior, que es hacia acercando la prensa del óculo, imposible, se va a morir ese paciente. O sea, claro, el infarto puede provocarse por una trombosis, puede ser un tumor que esté comprimiendo, puede ser muchas cosas. Pero yo a veces necesito clipar, ya por determinadas causas. Pero si es tercio anterior, lo clipo. Si es tercio medio, tengo que ver. Si es tercio posterior, imposible, porque la tubería
del lado del cerebro, por el borde superior, pasa el seno sagital superior. Por el borde inferior, ¿qué pasa? Por el borde inferior pasa el seno sagital inferior. Por aquí pasa otro seno. Todos son venosos, no lo voy a poner con otro color como para que se diferencie. El seno sagital inferior. El seno sagital inferior va a desembocar aquí. Mire, en este elemento de aquí, que se encuentra justo aquí entre las dos tiendas del cerebelo. Este de aquí es el seno recto. Entonces, por el borde inferior del lado del cerebro, por aquí va a pasar el seno sagital inferior, que desemboca su sangre venosa en el seno recto. Y el seno recto llega a la confluencia de los senos. Llega a la confluencia de los senos, que ya lo hemos conversado. ¿Ya? Entonces, borde superior, seno sagital superior, borde inferior, seno sagital inferior. Borde anterior. Por el borde anterior no pasa ningún seno, pero el borde anterior ascienda, acuérdense usted cuando yo hago esmóide en la apófisis criptagalla. Cuando yo hago esmóide ligero en la apófisis criptagalla asienta la hoz del cerebro. El borde anterior de la hoz del cerebro se agarra de aquí, porque imagínense, esos tabiques no van a estar volando. No es que tiene que tabicar, tiene que agarrarse de algo, y ese algo es una estructura ósea. ¿De qué se agarra la hoz del cerebro hacia adelante? El borde anterior de la apófisis criptagalla y del esmóide. ¿Ya? Esto es el seno sagital superior. Hacia atrás, bueno, se continúan con la tienda. ¿Alguna pregunta o duda? Hablemos de la tienda del cerebelo. Entonces, la tienda del cerebelo, si usted se da cuenta, la tienda del cerebelo, mire, tiene un borde medial. Este de aquí, que es el que conecta con la tienda del otro lado. Por el borde medial del cerebro, ¿qué pasa? Ya lo conversamos. ¿Qué elemento es se convierte? ¿El seno? El seno recto. Entonces, por el borde medial de la tienda del cerebelo pasa el seno recto. ¿Qué desemboca en el seno recto? El seno sagital superior. ¿Qué más desembocaba en el seno recto? ¿Qué vena desembocaba ahí? Acuérdense ustedes, la vena. La que donde de ahí llegaban las venas cerebrales internas, también llegaba la vena basal de Rosenthal, llegaba ahí. La vena cerebral magna o vena de Galeno. Esa vena cerebral magna o vena de Galeno llega aquí al seno recto, que ya habíamos conversado, ¿no? Entonces ya usted sabe que al seno recto desemboca la vena cerebral magna, que a su vez viene recogiendo toda la sangre profunda de las cerebrales internas, la parte medial y basal que viene de la vena basal. Y además viene el seno sagital inferior. ¿De dónde? ¿Qué drena el seno sagital inferior? El seno sagital inferior drena la cara medial también, ¿no? La vena cerebral anterior y también el seno sagital superior viene drenando cara medial. El seno sagital inferior drena la cara medial. En esta hoja del cerebro, si usted se da cuenta, la tienda del cerebelo, perdón, aquí adelante, yo tengo un borde libre. Si ve que este borde no se comunica con nada. Este borde de aquí es a lo que se conoce como el tentorio. Que se une con el del otro lado, que es el que va a permitir la comunicación entre la zona por encima de la tienda y la zona por debajo de la tienda. ¿Cómo se llama lo que está por encima de la tienda del cerebelo? Se va a llamar supratentorial. Lo que está por debajo, infratentorial. ¿Por dónde se comunica lo supra de lo infra? Pues se comunica gracias a este borde libre del tentorio, ¿no? Que se une con el del otro lado y deja una gran encuentadura tentorial para que se conecte lo supra con lo infratentorial. Por ahí no pasa nada. Por el borde lateral de la tienda del cerebelo, por este borde lateral, yo voy a tener ahí dos elementos. Vamos a borrar un poquito. Mire aquí, yo tengo un borde lateral, sería más o menos aquí, que este sería el borde lateral, que vea usted que está iniciando aquí en el seno cavernoso. El seno cavernoso, ¿por dónde desembocaba su sangre venosa? A través de los senos petrosos superior e inferior. El seno petroso superior pasa por aquí, por este borde anterior y lateral de la tienda del cerebelo, el seno petroso superior. ¿Qué hace que la sangre del seno cavernoso se desemboque a dónde?
al seno, ¿hacia qué seno? Al seno transverso, ¿ya? Al seno transverso. Entonces, por la parte posterior y lateral de la tienda del cerebelo, por ahí yo voy a encontrarme con el seno transverso. Este sería el seno transverso, que lo ponemos en color rojo, no para irlo diferenciando, ¿ya? Y aquí desemboca el seno venoso superior, que desembocaba al seno transverso. ¿Qué onda con el seno transverso? El seno sagital superior desemboca en la prensa del ófilo o confluencia de los senos. El seno sagital inferior desemboca en el seno recto, que a su vez desemboca en la confluencia de los senos. Y esta confluencia de los senos, toda la sangre que le llega, luego sale por el seno transverso. Ya, sale por el seno transverso. El seno transverso también le llega, miren, el seno venoso superior. ¿Quién más le llegaba al seno transverso? La vena anatomótica inferior. Por eso también le va a llegar el seno transverso. Este seno transverso circula y luego comienza a bajar. Cambia su dirección, se dirige ahora hacia abajo el seno transverso, y cuando se dirige hacia abajo, que lo hacemos un poquito exagerado, va a formar el seno sigmoide. Y el seno sigmoide luego desemboca su sangre venoso en la vena yugular interna. Acuérdense usted que la vena yugular interna luego se encuentra con la vena subclavia y forma el tronco venoso brachiocefálico de un lado, y con el tronco venoso brachiocefálico del otro lado se unen y forman la vena cava superior. ¿Y la vena cava superior hacia dónde va? Hacia el corazón. Es decir, así es como viene todo el drenaje venoso del encéfalo. Todos esos senos van a desembocar en la confluencia de los senos, que se llama confluencia de los senos, que luego emite su sangre por el seno transverso, que luego le emite por el seno sigmoideo, que desemboca en la vena yugular interna, que luego bla 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 termina en el corazón. Y así es como se desemboca toda la sangre venosa de lo que hemos conversado, porque parece que el drenaje venoso superficial y profundo al final llegaban a los senos. ¿Vamos a ver? Por último, tenemos nosotros aquí una proyección de dura madre. Una proyección de dura madre que se coloca aquí sobre la silla turca, que a las partes laterales o en las porciones laterales, esa porción de dura madre es el que forma las paredes del seno cavernoso, y sobre la silla turca va a formar la llamada membrana celar, forma una especie de telita, la membrana celar. La membrana celar en el centro tiene un agujero, que es el agujero para permitir la conexión entre el hipotálamo y la glándula hipófisis que ya habíamos conversado, ¿no? Esa membrana celar. Cuando hay un tumor, por ejemplo, en la glándula hipófisis, uno dice, aquí está la silla turca, y uno dice la membrana celar. ¿El tumor cómo está en relación a la membrana celar? Está intracelar, porque está por debajo de esa membrana celar, o ya superó la membrana celar, es supracelar o es paracelar, está a los lados, basado en esa membranita, en esa proyección de dura madre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos, como para ejemplificar algo, aquí nosotros tenemos los elementos, ¿no? Tengo el hueso, tengo la dura madre, donde la dura madre contiene a los senos venosos, el repuesto al seno sagital superior. Luego viene la adenoides y luego viene la vía madre, ¿ya? Tenemos el espacio epidural, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿cómo están los elementos vasculares en relación a esos espacios? Acuérdese usted que el espacio epidural, en el espacio epidural se encuentran las venas meningias. Acuérdese usted que le dije que las arterias meningias están íntimamente pegadas al hueso, incluso le dejan la seña, le dejan la marca del hueso. Aquí yo voy a encontrar las arterias meningias, y mientras más la dura madre se pega al hueso, la arteria meningia más se adentra, se va dentro del hueso y le deja mayor la señal, ¿ya? Pero aparte también habíamos hablado del drenaje venoso. Entonces, en el drenaje venoso, acuérdate que teníamos un drenaje venoso superficial y profundo. Hablemos, por ejemplo, del superficial, el que va a ir al seno sagital superior. Digamos, no sé, una vena frontal. La vena frontal está aquí en el cerebro,
tiene que atravesar la pía madre, atravesar el espacio subaracnoideo, atravesar la aracnoides, y cuando llega al espacio subdural, porque tiene que irse aquí al seno sagital, ¿verdad? Aquí tiene que desembocar. Cuando pasa por el espacio subaracnoideo, aquí el líquido cefalorraquídeo, nada, va nadando bien bonito. Pero cuando tiene que pasar por este espacio, ¿cómo se llama este espacio? Espacio subdural. Es un espacio, o sea, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, es un espacio, medianamente pequeño, pero es un espacio. Entonces aquí, las venas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacen como una especie de saltito, ¿ya? Una especie de salto. Entonces todas esas venas aquí hacen una especie como de salto y toman un aspecto distinto, que una vez alguien lo vio y dice, eso parece un puentecito. Vamos a hacer, no sé, una occipital también. Pasa por aquí, nada por aquí. Tiene que ir acá al seno sagital superior, hace una especie de salto. Alguien una vez la vio y cuando levantó la dura madre, ¿no? Estamos levantando la dura madre, vio estas venas que estaban aquí, viniendo de la aracnoide hacia el seno sagital superior. Y como estaba en un espacio, dijo, eso parece un puente. Y a estas venitas, cuando pasan por el espacio subdural, a él le llamó venas puente. ¿Ya? Dígame. ¿Qué dice ese espacio? ¿Sabes que hacen como un salto? Pero veo un espacio, entonces es como que vio esto, no va de mi mano a la otra mano. Entonces, porque acá hay agua. En cambio, cuando levantó la dura madre, alguien que lo estudió levantó y vio que estaban esas venitas. Están pegadas al cerebro prácticamente porque este espacio está muy íntimamente unido y adosado a la dura madre. Entonces la vio y dijo, eso parece un puente. Y le llamó venas puente. Entonces, ¿qué son las venas puente? Las venas puente son las venas de drenaje venoso del cerebro cuando atraviesan, cuando pasan por el espacio subdural. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces yo tengo un elemento vascular en el espacio epidural que es la arteria meningia, la más importante de la meningia media, y tengo otro elemento en el espacio subdural que son las venas puente. ¿Ya? Las venas puente. Ahora, yo puedo tener entonces dos colecciones vasculares. Una colección vascular en el espacio epidural y la colección vascular se llama hematoma, y como está en el espacio epidural se llaman hematomas epidurales. O pueden tener una colección de sangre en el espacio subdural. La colección de sangre se llama hematoma y como está en el espacio subdural se va a llamar hematoma subdural. Entonces yo puedo tener colecciones de sangre tanto en el espacio epidural como en el espacio subdural. Y veamos ahora las diferencias. ¿Cómo se llama una colección de sangre en el espacio epidural y cómo se va a llamar o cualquier característica va a tener una colección de sangre en el espacio subdural? Por ejemplo, el origen. Si yo me daño el espacio epidural, si me daño este espacio, ¿qué voy a lesionar? ¿Una arteria o una vena? Una arteria. Entonces, el hematoma epidural es generalmente arterial. ¿Qué arteria? La meningia media, porque es la más representativa. Si yo tengo un hematoma epidural, usted de entrada usted va a decir que ese hematoma es de origen arterial. ¿Qué arteria? La arteria meningia media, porque por ahí pasa. Mientras que, si yo tengo un hematoma, una colección de sangre en el espacio subdural, ¿qué voy a lesionar? ¿Una arteria o una vena? Una vena. ¿Cómo se llaman esas venas? Venas puente. ¿Ya? Que son cualquier vena que pasa por el espacio subdural. ¿Estamos claros? La diferencia más lógica. Si yo veo un hematoma epidural, está en el espacio epidural. Si yo veo un hematoma subdural, está en el espacio subdural, ¿verdad? Ahora, veamos otra diferencia. La diferencia, por ejemplo, con la edad. ¿En qué edad es más frecuente cada una? ¿Se acuerdan que yo le dije que mientras más pasa el tiempo, el espacio epidural desaparece más todavía? Y es más difícil que se cree. Entonces, ¿quién tiene un espacio epidural más amplio? ¿Los jóvenes o los ancianos? Los jóvenes. Entonces, como los jóvenes tienen un espacio epidural más amplio, es más frecuente los hematomas epidurales en los jóvenes, porque es más fácil que se forme algo. Mientras que, por contraposición, en los ancianos es más frecuente los hematomas subdurales. En los ancianos. Aparte que los viejitos, usted sabe que ya tienen las arterias calcificadas y es más difícil que se rompan. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, mire, podemos hablar de gravedad. No sé, usted ha escuchado, ¿qué es peor? ¿Que se rompa una arteria o que se rompa una vena? La arteria, porque la arteria pulsa. Entonces, si se rompe una arteria, cada que late me va botando colección, me va botando sangre, me va botando sangre. ¿Y qué yo le dije? ¿Que el intracráneo tiene full espacio o solamente lo que hay adentro debe estar? Solo lo que hay adentro.
repente lo ve y se murió. ¿Qué pasó? Ese chico conversando, hablando de la vida y todo. Pasó que se rompió la arteria, cada vez que la arteria botaba sangre, hasta que cada vez creció y el cerebro no aguantó y se murió el paciente. Por contraposición, entonces entiende que la vena no late, la vena solo gotea, así va botando sangre, botando sangre, botando sangre, hasta que se colecciona, a veces después de meses. Por eso el cuadro típico del hematoma subdural es un paciente adulto mayor que tiene un trauma generalmente banal hace 2 o 3 meses y de repente después de 2 o 3 meses ya no puede mover la parte del cuerpo, le duele mucho la cabeza, no puede hablar, etc. ¿Por qué? Porque las venas solo gotean y poquito a poquito me va formando, poquito a poquito, eso puede ser meses. ¿Ya? Es el cuadro típico del hematoma subdural. Un anciano que tiene un trauma banal, porque en teoría un señor de 85 años no debe tener un accidente de tránsito, ni siquiera se ha entrado por el en teoría eso no pasa, ¿no? Entonces, la gravedad que el hematoma epidural siempre es más grave, que obviamente el subdural te puede matar y todo, pero bueno, como gotea tarda más en dar problemas. Y el hematoma subdural es grave, pero menos. Ahora, ¿por qué también es más frecuente en los ancianos? Porque miren qué es lo que sucede. Vean eso ustedes ahí, ¿no? Generalmente los